Hola familia, estamos aquí para compartir acerca de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Samuel Méndez Gutiérrez, sin gusto estar contigo. Estamos en el día número 309 de la lectura de la palabra de Dios. Enseño a compartir del libro de los Macabeos capítulo 12, del libro de la Sabiduría capítulo 13 al 14 y el libro de los Proverbios capítulo 25 versículos del 11 al 14. Vamos a preparar nuestra Sagrada Escritura para continuar la lectura de la palabra de Dios. También vamos a preparar nuestro corazón en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del segundo libro de los Macabeos, capítulo 12. En Jafá y Gimnia. Cerrado estos pactos, Lisias regresó a la corte del rey y los judíos se dedicaron a las labores del campo. Pero algunos jefes de la región, Timoteo, Apolonio, hijo de Geneo, Genórimo, Demófon, Nicanor, jefe de los chipriotas, no les dejaba vivir tranquilos ni en paz. Los habitantes de Jaffa cometieron un horrible crimen. Invitaron a los judíos a residentes a subir con sus mujeres e hijos en unas barcas preparadas expresamente, pues no existían entre ellos ninguna enemistad, según constaba por la decisión que había tomado toda la ciudad. Los judíos aceptaron, creyeron que los invitaron con intenciones pacíficas, sin sospechar nada malo. Pero cuando estaban en alta mar, los tiraron al agua. Eran unos 200. Al enterarse el Macabeo de esta crueldad contra sus compatriotas, llamó a los hombres que estaban con él, invocó a Dios, justo juez, y marchó contra los asesinos de sus hermanos. Incendió el puerto durante la noche, quemó los barcos y pasó a cuchillo a todos los que se habían refugiado en ellos. Como no pudo entrar en la ciudad porque había cerrado la puerta, se retiró con intención de regresar y exterminar de raíz a todos los habitantes de Jaffa. Advirtió que los de Gimnia querían hacer lo mismo con los judíos residentes de ahí. Cayó la improvisación sobre los durante la noche e incendió los barcos y los puertos, de forma que resplandeció desde Jerusalén a unos 45 kilómetros de distancia. 1,5 kilómetros de ahí, cuando la marchaba contra Timoteo, le salieron al encuentro más de 5,000 soldados y 500 jinetes árabes. El combate fue muy duro, pero con la ayuda de Dios, los hombres de Judas salieron victoriosos. Los árabes nómadas, al verse perdidos, pidieron la paz a Judas, comprometiéndose con los judíos a suministrarle ganado y les prestar ayuda en lo sucedido. Judas pensó que habría serle útil y pactó el paz con ellos. Después de concertar la paz, regresaron a sus tiendas. La captura de Capti y otras ciudades. Judas asaltó también una ciudad llamada Capsis. Se trataba de una ciudad fortificada con foso y murallas que estaba habitada por una gente de todas las razas. Los sitiados y fiados en los solidez de los muros y la abundancia de provisiones, se mostraron insolentes con la Judas, insultándolos y diciéndoles blasfemias y palabras que no se pueden repetir. Pero Judas y los suyos, en el nombre del gran Señor del universo, que en el tiempo de Josué, sin aparatos ni máquinas de guerra, habían derribado los murallas de Jericó, se lanzaron furiosamente contra las murallas, y Dios quiso que se apoderaran de la ciudad, haciendo tal carnicería de un lugar vecino de unos 400 metros de ancho, parecía lleno de sangre. Después de una caminata de unos 140 kilómetros, llegaron a Jarak, donde estaban los judíos llamados Tubianos, y se encontraron a Timoteo y no se habían oído de ahí, sin haber conseguido nada. Aún no se había dejado cierto lugar en una poderosa guarnición. Dositeo y Sosipatro, generales de Macabeos, atacaron la guarnición y mataron a más de 10,000 de los de Timoteo. Habían dejado una fortaleza. El Macabeo organizó su ejército de divisiones, puso a Dositeo y Sosipatros al frente de ella y marchó contra Timoteo, que tenía una fuerza de 120,000 soldados de infantería y 2,500 de caballería. Cuando Timoteo se enteró de que la llegada de Judas, envió a las mujeres, a los niños, todos el equipaje de Carnión. Luego, inexpugnables e inesistables de los accidentes del terreno, al parecer la primera división de Judas, los enemigos se llenaron de miedo y, aterrorizados ante el poder de que aquel todo lo ve, emprendieron la fuga de todas direcciones. De una forma se estorbaban unos a otros y serían con sus mismas espadas. Judas persiguió furiosamente a aquellos criminales y mató a unos 30,000. Al mismo Timoteo cayó en manos de Dositeo y Sosipatros. Les pedía una gran astucia que le perdonara la vida, pues los padres y hermanos de muchos judíos estaban en su poder y no sería perdonarse si él era ejecutado. Cuando Timoteo le prometió que se le devolvería sano y salvo, ellos le pusieron en libertad para salvar a sus hermanos. Judas marchó contra Carnión y contra el santuario de Atargajes y mató a 25,000 hombres. Después de esta victoria se dirigió a Efratón,
ciudad fuerte donde vivía Alicias y una población cosmopolita. Jóvenes robustos y alineados sobre las murallas se defendían con una bravura dentro de muchas provisiones, proyectiles y máquinas de guerra. Los judíos invocaron al Señor y con sus fuerzas aplastaba el poder de los enemigos. Se apoderaron de las ciudades y mataron a 25,000 de los de dentro. De ahí fueron a Escitópolis, que distaban 140 kilómetros de Jerusalén. Pero los judíos residentes testificaron que los escritopolinanos les habían ayudado en ellos, que el día de desgracia le habían tratado bien. Judas y los suyos les dieron la gracia, rogándoles que fueran siempre benévolos con sus compatriotas. Después regresaron a Jerusalén, pues ya estaba cerca la fiesta de Pentecostés. Después de Pentecostés marcharon contra Gorgias, gobernador de la Idumea. Este salió al encuentro de 3,000 soldados de infantería y 400 de caballería. En la batalla cayó a algunos judíos. En tal Diositeo, jinete valiente del cuerpo de los tubianos, agarró a Gorgias del mando y tiró de él con una fuerza para capturar vivos al criminal. Pero en el jinete de Tracia se lanzó contra Diositeo y él cortó el brazo, con el que Gorgias pudo huir a Maresa. El hombre de las Asrias estaba cansado de tanta batalla, pero Judas pidió al Señor que se mostrara como aliado suyo y dirigiera la batalla. Luego lanzó el grito de guerra y, entonando himnos en su lengua materna, se lanzó de su imposición sobre las tropas de Gorgias y las hizo huir. Los judíos muertos que quebrantaban la ley, Judas reunió su ejército y le llevó a Adulán. El día séptimo se purificaron según la costumbre y cerraron el sábado. Como el tiempo apremiaba, los hombres de Judá fueron el día siguiente a recoger los cadáveres para enterrarlos con sus parientes de los sepulcros de sus antepasados. Bajo la túnica de cada uno de los muertos se encontraron objetos consagrados a los ídolos de Yamnia, ya bien prohibido por la ley de los judíos. Entonces todos los comprendieron que esa había sido la causa de su muerte. Bendijeron al Señor, juez justo, que descubre las cosas ocultas, y rogaron al Señor que aquel pecado les fuera totalmente perdonado. Judas exhortó a sus tropas conservándose sin pecado, pues acaban de ver lo que habían pasado a los que habían muerto por su pecado. Hizo una colecta entre los soldados y reunió 2,000 dracmas de plata, que envió a Jerusalén para que ofrecieran un sacrificio del pecado. Actuó recta y notablemente pensando en resurrección, pues él se había creído con la muerte, se habían resucitado. Había sido ridículo y superfluo rezar por ellos, pero creyendo firmemente que los que muertos piadosamente les estaba reservada una gran recompensa, pensamiento santo y piadoso, ofreció el sacrificio de expiación por los muertos y fueron absueltos de sus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Meditemos este pasaje de Macabeos, que es muy interesante, cómo Dios sigue prosperando al pueblo y cómo es que Él lo protege con toda su gracia en esa labor de buscar la fidelidad y sobre todo el respeto de la ley. Habiendo meditado el libro de los Macabeos, pasemos ahora al libro de la sabiduría. Capítulo 13. Las criaturas debieron llevar a Dios. Totalmente estúpidos son todos los hombres que les habían conocido a Dios, los que por los bienes visibles no han descubierto lo que existe ni por las consideraciones de sus obras han reconocido el que las hizo. En cambio, tomaron como dioses que gobiernan el mundo, el fuego, el viento, el aire sutil, al firmamento lleno de estrellas, el aguas espantuosas y otros astros luminosos, pues se seducieron por sus hermosuras y le tuvieron por dioses. Comprenderán cuánto más hermoso es el Señor de todo eso, pues fue el mismo autor de la belleza que Él los creó. Así tal poder y energía los llenó de admiración. Atiendan cuánto más poderoso es quien los formó, pues en la grandeza y la hermosura de las criaturas se deja ver, por analogía, su creador. Estos, con todo, nos merece reproches graves, porque quizás se extravían de buscar a Dios, queriendo encontrarlo. Se mueven entre sus obras y las investigan, y quedan seducidos al contemplarla. Tan hermosas son las cosas que contemplamos, pero las todas formas ni siquiera tienen excusa. Porque si fueron capaces de escudriñar el universo, ¿cómo no encontraron primero el que es su Señor? Los ídolos son simples madera talladas.
Son pues unos infieles los que ponen su esperanza en cosas sin vida y llaman Dios a obras realizadas por hombres, oro o plata lavados con arte, figura de animales o una piedra sin valor. Trabaja hace tiempo. Tomado como ejemplo, un leñador corta un árbol que puede manejar, la descorteza hábilmente y trabajando como destreza fabrica un objeto útil para uso común. Con las astillas sobrantes preparan sus comidas y satisfacen su hambre. El último desprecio, que no sirve para nada, un tronco torcido y lleno de nudos, le toma y en sus ratos libres lo talla. Y la destreza adquirida lo moldea y le da bien la forma de hombre. Bien le da cualquier animal, después la pinta de rojo, barniza su superficie y le cubre todos sus defectos. A continuación le prepara un lugar adecuado, lo coloca en la pared y lo asegura con clavos. Así toma precaución porque no se caiga, pues sabe que es incapaz de valerse por sí mismo. Ya es una estatua y necesita ayuda. Va luego y le reza por sus bienes, por las bodas, por sus hijos y no se avergüenza de hablar con un objeto sin vida. Pide la salud a quien está enfermo, la vida a quien está muerto. Pide ayuda al mismo desamparo, un viaje feliz a quien ni siquiera puede nadar. Y para tener ganancias, sean prósperos su trabajo y negocios, piden ayuda eficaz al más incapaz de proporcionarla. Capítulo 14. A ellos invocas al navegante. Esta también él se embarca y a punto ya se atraviesa encrespada las olas. Reza un madero frágil en el barco que le lleva, porque el barco lo ideó al afán de lucro y lo construyó la pericia del obrero. Pero su providencia, oh Padre, lo gobierna, porque hasta en el mar abriste camino en senderos seguros entre las olas, mostrando así que pueda salvar su todo peligro y hasta inexperto puede embarcarse. No quieres que las obras de tu sabiduría sean estériles, por eso los hombres confían en su frágil embarcación, cruzan las olas en una barca y llegan salvos al puerto. Ya en los principios, cuando perseguían los soberbios gigantes, la esperanza del mundo se refugió en una barca que, guiada de tu mano, dejó al mundo la semilla de una nueva generación. Pues es bendita la madera de la que se haga un recto uso, pero todo el ídolo, que es obra humana como su fabricante, son malditos. Este porque lo hizo, aquel porque lo sido corruptible, fue considerado Dios. Dios rechaza igualmente al malvado y su maldad. La obra y su autor recibirá igual castigo. Por eso también será juzgado los ídolos de las naciones, porque entre las criaturas de Dios se ha convertido en algo detestable, ocasión de tropiezo para los hombres y trampa para los pies de los necios. Origen del culto y ídolos en la forma humana. El que inventó el ídolo originó esta infidelidad. El que proyectó hacerlo corrompió la vida, porque no existieron los principios ni existían tampoco para siempre. Pero la estupidez de los hombres en enterrar el mundo por la desesperanza en fin rápido. Un padre, apenas por un luto prematuro, encarga una imagen de ídolos que ha muerto tan pronto y al que ayer era un simple cadáver, hoy le honra como a Dios. Instruye entre los suyos ritos y misterios. Más tarde, consolidada por el tiempo, la impía costumbre se observa como ley. Por orden de los soberanos, recibieron culto de la estatua y los que no pueden ser venerados en persona, porque viven lejos y aún están las dispensas que representan la figura y fabrica una imagen del rey venerado para adultar y fervor ausente de su viera presente. La ambición del artista lleva a extender este culto que hacía hasta aquellos que no lo conocían, porque él, deseando sin duda agravar al soberano, empleó todo su arte para hacer una imagen más bella que la realiza. Así la gente, arrastra por el encanto de las obras, da culto a lo poco antes honrado como hombres. Esto es una trampa para los vivientes, porque el hombre, víctima de la desgracia y de la tiranía, da a la piedra, a la madera, nombre incomunicable. Consecuencias de la idolatría. Pero no le bastó equivocarse en el conocimiento de Dios, ni que las demás, hundiendo su propia ignorancia, llama paz a tener enormes males, pues en sus celebraciones infanticidas son misterios secretos y sus locas orgías de ritos extravagantes. Ya no guarda limpio ni la vida ni el matrimonio. Se mata a traición a unos otros y deshonra su adulterio. Por todas partes reían confusas mezclas, sangre y asesinato, robo y engaño, corrupción, infidelidad, revueltas y falsos juramentos. Los buenos son acorralados,
La ingratitud es un hecho, las almas se contaminan, el sexo es invertido, el matrimonio naufraga, reina el adulterio y la inmortalidad. Porque el culto de ídolos son consistentes en principio y causa y fin de todos los males. Quien adora llega al delirio, en sus diversiones pronuncia oráculos falsos, lleva una vida persevera a hacer daño sin motivo. Han puesto su confianza en ídolos sin vida y tenemos daño alguno cual jurar en falso. Pero refugia el castigo por un noble motivo, porque al irse tras los ídolos de que han hecho una falsa idea de Dios, porque juraron en falso despreciable la santidad. Ya no es el ídolo que piensa, si él jura tan poder alguno, sino el que castigo merecido que el pecador alcanzará sin remedio a los malvados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado este capítulo 13 y 14 de una enseñanza y la idolatría. Pensemos cómo es que nosotros le hemos dado poder a algo de la creación del hombre. Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado el libro de la sabiduría, pasamos al libro de los Proverbios, capítulo 25, versículos del 11 al 14. Manzana de oro con adorno de plata es la palabra dicha a su tiempo. Anillo de oro y joya de oro puro es una sabia corrección al que sabe escuchar. Fresco de nieve en el calor de la cosecha es el mensajero fiel a quien le envía. Le conforta a su Señor. Nube y viento, pero sin lluvia, es el hombre que presume dar y no da. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oración final. Señor, haznos conocer tu camino, que podamos recobrar nuestra conciencia y poder poner siempre tu amor en nosotros, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, familia, hemos tenido un día más de lectura de la palabra de Dios, esperando que podamos ir perseverando y sobre todo viendo estar en experiencia. Que tengas un buen día y una fantástica semana. Bendiciones.